aplauso al Señor Jesús. Hemos oído un culto de gloria, las alabanzas se les celebran a Jorge, que tiene un niño que a Jorge se parece. Cantando canta como él. De verdad que da una alegría, hermano, de ver a este joven como canta para el Señor. Hoy no tengo que predicar la palabra de Dios. Y estudiando un rato esta tarde, pues yo decía, ¿será la palabra de Dios la que necesita la iglesia? Y Pedro orando al Señor, haciendo su oración, pues me la ha confirmado. Porque decía, ¿dónde vamos a ir sin tu palabra? Y voy a hablar en esta tarde del libro de Santiago, capítulo 1, y versículo 22 en adelante, y dice la palabra así, en el nombre del Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero hablarte en esta tarde de que no seas solamente oidor de la palabra, sino también debemos de ser hacedores. Porque últimamente las iglesias están llenas de oidores. Hoy ya nada es malo, todo está bien. Perdemos el temor de Dios porque hay veces que nos convertimos en oidores de la palabra, no en hacedores. Hemos leído el texto y tiene 4 palabras en la frase que hemos leído. Y una de ellas es lo que debemos hacer. Dice, pero sed hacedores. Últimamente nos cuesta mucho, hermanos, ser hacedores de la palabra de Dios. Venimos a los cultos, es verdad que escuchamos la palabra, pero somos los hombres que se mira al espejo y cuando salen del culto se olvidan. Porque si verdaderamente fuésemos hacedores de la palabra, no nos olvidaríamos tan fácil. ¿Cuántas palabras nos escuchan y escuchamos al año? Los gitanos somos gente que somos culteros, Pepe, y nos gusta mucho la palabra. Pero la ponemos por obra, por práctica. Eso ya cuesta un poquito más. Mira, si leemos la Biblia, vemos como había hombres en tiempos de la Biblia que eran oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Raúl, baja un poquito porque grita esto. Había hombres que escuchaban atentamente la palabra. Estos hombres eran los fariseos. La tenían dentro del corazón, la escuchaban, se la aprendían de memoria, pero no la practicaban. Tal vez le dice el Señor, no entráis, ni tampoco dejéis de entrar. Y era por eso, hermano, porque oían la palabra de Dios. Todos los días iban al templo a escuchar la palabra, pero no eran hacedores de ella. Y hoy día, hermanos, también estamos viendo en las iglesias que hay muchos oidores, pero no cumplimos con la palabra de Dios. Nos estamos haciendo un evangelio a nuestra manera, no conforme dice la palabra de Dios. El otro día, hablando con los hermanos, decíamos, pero si queremos es fácil hacer la voluntad de Dios, tan solamente tienes que hacer lo que te dice la palabra. Hay gente, hermano, que se sabe la Biblia pues desde el principio hasta el final. Hay gente que tiene mucho entendimiento de la palabra, y eso es bueno, ¿verdad? Pero no consta en eso el evangelio. En lo que consta es ser hacedor de la palabra. Amén. Pedro nos predica muchas veces y nos dice,
Hay que dar buenos ejemplos en las casas, a nuestros niños, a nuestras nueras, nuestros hijos. ¿Por qué, hermano? ¿Daríamos buenos consejos si somos oidores de la palabra, Pepe? No. Somos hacedores. Y ahí verdaderamente sí vamos a dar unos consejos. Primeramente hay ¿qué debemos hacer? Ser hacedores de la palabra. Porque mira, hermano, muchas veces decimos qué mensaje más bonito, qué mensaje más hermoso que ha traído el hermano, cuánto bien me he hecho. Hemos oído la palabra y nos ha llegado a la mente. Pero cuando sale fuera ya te olvidas del mensaje y ese mensaje no te ha llegado al corazón. Ha sido un oidor, porque si alguien te ha pisado el pie, porque el que verdaderamente es hacedor de la palabra cumple con la voluntad de Dios. Hay veces que escuchamos mucho, pero cumplimos con la palabra de Dios. Yo le digo muchas veces al Señor, Señor, porque tú eres bueno, si no sería imposible de aguantar. Porque escuchamos palabras todos los días, pero realmente hacemos la palabra de Dios como nos dice la palabra. Estamos haciendo un evangelio de nuestra manera. Ya hoy día, hermano, nada es malo. Si lo hace todo el mundo no pasa nada. La chica sigue igual, si mira cómo va a vestir esta otra, si son jóvenes. Pero hermano, tú lees y pon en práctica la palabra de Dios. Porque es fácil ser oidor, pero es muy difícil ser hacedor de la palabra. Vemos, hermano, que hoy día no cumplimos con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿sabéis cuál es? El que seamos hacedores de la palabra de Dios. El que oye y no hace, se olvida. Hay veces que poco valoramos lo que es la palabra. Pero decía en su oración, ¿dónde vamos a ir sin tu palabra, Señor? Y yo le digo que verdad, ¿dónde vamos a ir sin la palabra de Dios? ¡Qué bien! Pero la cumplimos. Mira, la palabra es la que te regenera, la que te cambia, la que te transforma, la que te limpia. Como dice nuestro pastor, ¡viva la palabra! ¿Y verdaderamente somos hacedores? ¿O tan solamente somos oidores de la palabra de Dios? Porque el que hace se perjudica. El que oye no sabe perdonar. Bueno. El que oye no sabe olvidar. El que oye no sabe cumplir. ¡Qué bien! Pero el que hace la palabra, el que es un hacedor, perdona, cumple, trata de cambiar. ¡Aleluya! Vamos a olvidarnos de tan solamente oír la palabra. El Señor nos demanda y nos dice, en tal cierta escritura nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Amén, amén. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino. ¿Sabéis lo que está diciendo ese texto? Que todos venimos al culto y todos parecemos cristianos y todos aquí somos buenos y santurrones, pero luego ahí fuera, hermanos, los conocen también en nuestra casa, en el trabajo, nuestras compañeras. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. El que pone por obra su palabra es comparado con un hombre prudente, dice la palabra, que edifica su casa ¿dónde? En la roca. Porque mira, el que es un hombre de Dios y el que hace la palabra y la cumple, también dice la palabra, y hemos leído, que va a ser bienaventurado. ¿No sabe la bienaventuranza que trae el hacer la palabra de Dios? El que cumple con la palabra se le ve, hermano, porque mira, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno
no puede dar frutos malos. Pero el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. El que cumple con la palabra se le ve, porque huele a Dios. Sus actos le delatan. Hoy día, hermano, es muy difícil para el hombre porque todo está bien. Nos olvidamos de ser hacedores de la palabra de Dios y nos olvidamos por nada, por una palabra, por un échate para allá, porque uno predica mejor que tú, porque hoy no subes al púlpito, porque hoy no cantas una alabanza y no te han mandado, porque el pastor ha venido al culto y no te ha saludado y te da la mano. Pero que con quien tenemos que cumplir es con Dios. Mira, hubo un hombre que fue obligado también y fue rey, y este fue Saúl, pero le importaron más los aplausos de los hombres que hacer la voluntad de Dios. Dijo, si no me importa que me haya desechado el Señor, tú gloriamente delante de los hombres. Y hoy día sabemos por qué. Porque él no cumplió la palabra que le dijo el Señor. Él mandó al profeta Samuel, el Señor mandó al profeta y le dice, dile al rey que destruya todo Amalek. Saúl lo escuchó y lo oyó, pero no fue hacedor de la palabra que le mandó el Señor. Hoy muchas veces el Señor te llama de noche y te despierta y te dice, ponte de rodillas, y tú dices, esa voz no es mía. Hace mucho frío para levantarte y ponerte a orar. El Señor te manda otra vez y te habla y te dice, ¿y dónde los pobres? Y si te sobran los ricos, dásele para comer. Pero es que tú mismo dices que vaya a vender, que poco lo tiene. Oímos la palabra y es verdad que la sabemos, pero la cumplimos. Hacemos lo que está puesto en la palabra de Dios. Hacemos su voluntad o hacemos lo que nosotros queremos. Por eso os he dicho que en los tiempos de Jesús había gente que sí que oía la palabra y el Señor le tiene que decir y llamarnos la atención, pero que no entre en vosotros y que tampoco dejéis entrar a nadie. ¿Y qué estáis haciendo con la casa del Señor? Una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estos hombres lo guían, tenían la liturgia del culto, sabían todo lo que tenían que hacer, quién era el mejor que predicaba, a quién le tocaba hacer las cosas del culto, pero no sabían hacer la palabra ni cumplir la palabra de Dios. Y es que hoy día, como está la vida, hermano, es muy difícil, porque parece que se ha perdido el temor de Dios. Y a todos nos da igual, hay un pedido y todos los gitanos bailando y perdonaron los lutos, hermano, pero todo el mundo bebiendo y todo el mundo deseando que haya un pedido. Y también tienes esa misma alegría por ponerte de rodillas y buscar a Dios y buscar la santidad que Dios te demanda y cumplir con la voluntad que Él quiere que hagas. Dijo Jorge una vez predicando la palabra de Dios, si damos de comer mucho a la carne, pues la carne va a engordar y nos vamos a poner cebados. Pero si damos de comer al Espíritu, la carne lengua adelgaza. Porque mira, el Espíritu y la carne siempre están en contra. También dijo Jorge que ningún gordo va a entrar en el cielo. Pero no los gordos de... si nos alimentamos de la carne, hermano. Porque yo también estoy gordo, ¿eh? Bricio, tú entras al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Hay que inventar el Espíritu, hermano. La puerta es estrecha. La puerta es estrecha. Aunque sea difícil, hermano, que te cueste muchas veces. Aunque te cueste y aunque sufras, pero intenta de ser un hacedor de la palabra. Amén, amén. Porque hay veces, hermano, que nos enfadamos por nada
que todo nos sienta mal, que queremos ser lo mejor que nosotros, y que hoy nos va a mandar al pastor a predicar, y que todo lo quiere para él. Pero hermano, que el Evangelio no es eso, que el Evangelio es venir aquí y rendirle culto al Señor todos los días, y estar en la casa y seguir rindiendo culto al Señor, y amar a tu hermano, y dar a los pobres, y saber perdonar, y saber arrepentirte cuando tienes que hacerlo. Amén. Habemos muchos oidores, pero habemos pocos hacedores. Nos enseñaba y nos decía lo que debemos de hacer, que es de ser hacedores, pero también nos decía lo que no debíamos de hacer. Ser oidores olvidadizos. Porque ¿sabes lo que dice la palabra? Que nos engañamos a nosotros mismos. Que hay veces que antes se decía un refrán: pues a mí me puedes engañar, pero a Dios no le engaña. Te digo una cosa, ni a Dios ni a nosotros tampoco nos engañéis. ¿Verdad? Porque últimamente, hermano, se nos ve. Y el que tiene de Dios se le ve. Bueno. Y el que no tiene también. Amén. Porque yo te he dicho, aquí todos somos cristianos. Y todos hacemos bien. Sí. Y todos venimos al culto y echamos a la frente. Unos más, otros menos. Y nos saludamos y nos damos un abrazo. Sí que es verdad. Pero luego cumplimos con la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces te dice que te vayas apartando de lo que tienes, que tú sabes que lo tienes, pero que hay a veces que, como te estás acostumbrando a ello, que lo tienes ahí y no quieres quitártelo, pues parece que ya no es malo, que no pasa nada. Pero tú hazte una pregunta, y cuando vayas a hacer algo, piensa, ¿lo haría Jesús? Yo aquí tengo temor de Dios porque me hago yo muchas veces esas preguntas. Y le digo, Señor, ¿tú lo harías? Yo lo voy a hacer, pero ¿tú lo harías? Entonces yo me paro y pienso y recapacito. Hay que ser hacedores de la palabra. Porque oidores ya vemos muchos demás. Escuchamos 365 o 400 mensajes al año. Pero no está en escuchar, está en cumplir, en hacer. Amén. Hermano, quisiera poder predicar un poquito más, pero no puedo con la garganta. Espero haber hecho mi compromiso en el nombre del Señor. Y hasta la otra, que el Señor bendiga. Un abrazo y el siervo de Dios con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios, hermanos míos, en esta tarde que Dios ha estado en la iglesia de Canaán. Gracias a Dios a su siervo y por su palabra predicada que tanto bien nos ha hecho. Hacedores y no oidores. Amén, amén. El que oye no cumple. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El que lleva fruto no es oidor, es hacedor de la palabra. Necesitamos ser hacedores de la palabra en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este culto, gracias a todos los hermanos que aquí están, que han venido, gracias también a los que han faltado, que luego iré a ver qué los ha pasado a algunos. Y bueno, deciros, hermanos, que cuando escuchemos la palabra quiero que la gente entre al culto, porque es que desde fuera, hermanos, no se escucha la palabra. Entonces, mientras haya agua aquí, yo no sé por qué se quedan fuera.